La más reciente encarnación de Edipo, el romance ininterrumpido de la Bella y la Bestia, está esta tarde en la esquina de la calle 42 y la Quinta Avenida, esperando que cambie el semáforo. Joseph Campbell. Joseph Campbell, gran profesor norteamericano, autor de Las Máscaras de Dios, apasionado por la mitología, en el fondo estaba diciendo algo muy interesante, y es que en el cruce de Alameda, o en la calle Teatinos, o en cualquier calle de cualquier ciudad de Chile, puede uno encontrarse con Odiseo, puede encontrarse otra vez con Penélope, y puede encontrarse con esos viejos amigos de los grandes libros clásicos, de los grandes mitos. Y justamente para hablar de cómo los mitos laten, viven y muchas veces nos transforman, vamos a contar con la presencia en Una Belleza Nueva del profesor de Historia en el Instituto de Estudios Humanísticos de la Universidad de Valparaíso, Claudio Díaz, un hombre que ha escrito artículos muy interesantes, uno por ejemplo sobre el viaje de Ulises, un rito iniciático, mitos del mar, un artículo sobre Penélope, Penélope, el espacio épico de la mujer, un texto que es parte de una tesis, el combate naval de Iquique, un mito chileno. Pero Claudio Díaz dice que en realidad, más que para escribir para editoriales o para hacer libros, él escribe para los amigos. Y en el fondo, la invitación a conversar con él es a encontrarse con todos estos amigos que ahora están participando cuando nos están viendo en todo Chile a través de Una Belleza Nueva. Bienvenido, Claudio Díaz, a esta conversación. Muchas gracias. Con amigos. Muy amable. ¿Qué piensas tú de esta idea que acabo de decir de Joseph Campbell, el gran mitólogo experto en mitología, de que uno puede encontrarse hoy día en cualquier esquina con esos mitos de tiempos pretéritos, tiempos que uno cree ya... Yo creo que tiene absolutamente toda la razón. Borges, eso es lo que hizo continuamente. Él se encontraba, todos los mitos clásicos los encontraba en los barrios bajos de Buenos Aires. Entonces, en Chile yo creo que es fácil encontrarlo. Porque un mito en verdad no es algo del pasado, sino que es algo, es tener la visión, el chispazo de una situación que es permanente para el hombre y para la humanidad. Entonces, por eso son cuentos muy simples, tienen muy pocos elementos, hay pocos personajes, pocos diálogos, poca peripecia, es una cosa muy breve, se puede contar en pocas páginas un mito, 2 o 3 páginas, y vive a través del tiempo, con forma continua, y está cargado de una cantidad monstruosa de significados para tan poco número de palabras que se usan. Entonces, ahora, la mejor explicación que yo tengo de eso es la que dio Jung, ¿verdad? Ahora está como de moda desprestigiar el psicoanálisis, como desde el 70 en adelante entra en colapso, después de haber sido en el 50, 60, la disciplina dominante, ¿verdad? Tal vez el psicoanálisis necesitaba un reajuste y tal vez fracasó como terapia. Pero como explicación de mitos y de sueños, hasta ahora no hay nada que se le acerque. Justamente, ni remotamente. En una revista que compré ayer en un kiosco, la revista cultural argentina, aparece Carl Jung en portada, y el titular es Carl Jung recargado, los mitos regresan. Claro. ¿En qué sentido cree usted que los mitos regresan, Claudio? Bueno, ¿Y por qué regresan? Claro. En primer lugar, el mito es continuo. O sea, cada vez que uno sueña, lo que sueña es un mito. Así que el inconsciente solo piensa en mitos. Si se puede decir que el inconsciente piensa, lo hace, o su actividad se expresa exclusivamente en mitos. No puede expresarse de otra manera. Y por lo tanto el sueño, que es el producto principal del inconsciente, es un mito siempre. Y por eso es muy fácil encontrar paralelismo entre el sueño que uno logra recordar de todas las noches. Generalmente, por alguna razón, las pesadillas se recuerdan más que los sueños agradables, y algún gran mito clásico. Es fácil encontrar la relación. La razón de eso, probablemente, Jung había dado una hipótesis que yo la encuentro dudosa, que encontró que las estructuras de los sueños y los mitos se repiten de tal manera sobre la Tierra, incluso entre culturas. Él todavía alcanzó a conocer culturas no contaminadas por Occidente, en Nueva Guinea, digamos, en algunos lugares de América del Sur, en fin, alcanzó a conocer, hoy en día ya no hay,
Cuando la televisión nos muestra, por ejemplo, una tribu perdida del Amazonas, en realidad está llena de vasijas de plástico, de gorros de béisbol y qué sé yo. O sea, de televisión satelital. Claro, están tan contaminados. Entonces, él alcanzó a conocer muy poco contaminado y él se sorprendió de encontrar que las estructuras básicas de los mitos y de los sueños eran idénticas entre un salvaje de Nueva Guinea y un burgués de Berna. ¿Ya? O sea, cuando nosotros soñamos estamos contando nuestra propia Odisea, nuestra propia Ilíada, siempre, etcétera. Siempre. Y los cuentos infantiles, los cuentos del folclore son lo mismo. En Chile desaparecieron casi la enseñanza de mitos clásicos, pero la televisión le muestra a los cabros chicos los monos japoneses que son rigurosamente mitos clásicos, Claro. rigurosamente, solo que con estética japonesa. Bueno, yo hablaba y citaba al comienzo del programa a Joseph Campbell. Justamente uno de los alumnos que estaba en una de sus aulas norteamericanas era George Lucas, que era muy joven y que asistió a las clases del mitólogo, chupó ahí, vampirizó de las clases de su maestro y transportó después a la famosa saga La Guerra de las Galaxias los antiguos mitos, los arquetipos de Así es, siempre. son los mitos siempre. Entonces, y son bastante sencillos. Ahora, la tesis de Jung, para explicar esta homogeneidad sobre la Tierra y a través del tiempo, es que son hereditarios. O sea, son parte del código genético, diríamos. O sea, ¿llevamos los mitos en la sangre? Yo lo encuentro muy difícil. Ajá. Lo encuentro muy difícil. Podría ser, pero necesitamos, no sabemos ni el 1 por 1000 del código genético. Entonces, pero lo veo difícil. ¿Ya? Porque si eso fuera así, llevaríamos el lenguaje, por ejemplo, en la sangre. ¿Ya? Y no es así. El lenguaje se aprende totalmente. No se hereda en absoluto. Entonces, Alguien habla por ahí de la memoria de la sangre. ¿Le he escuchado a algún escritor decir sí, eso? pero yo diría que es una imagen poética. Lo que sí creo es lo siguiente, que los mitos son los ordenadores básicos del inconsciente. Entonces, por lo tanto, para ser básicos tienen que ser elementos extremadamente simples. Ahora bien, una vez que entran al inconsciente y lo preordenan, todo lo demás que entra queda encajado dentro de este juego de anaqueles configurado por los mitos básicos. ¿Ya? De modo que se van a perpetuar a través de toda la cultura que vaya adquiriendo el niño, el hombre, el adulto, hasta el viejo. Se va a perpetuar. Un ejemplo de la mitología antigua, clásica, que muestre este papel de ordenador y de anaquel donde se guarda todo. El mito del laberinto. ¿Ya? El mito del laberinto. ¿Sí podría contarlo? Para el que Sí, no lo conoce? claro. A ver, los mitos tienen la característica extraordinaria de que se pegan unos con otros y forman cadenas casi infinitas hacia pasado, presente, futuro, transversales, etcétera. Simplificando al máximo. A ver, Afrodita, diosa del amor, es entregada contra su voluntad en matrimonio a Hefestos, el dios herrero. ¿Ya? Pero ella está tentada con Ares, el apuesto dios de la guerra. ¿Ya? Y por supuesto, comete adulterio porque Afrodita no puede evitar el adulterio. Es la adúltera por definición. Porque es el amor solo, no es la familia es Hera. ¿Ya? Entonces, no, Afrodita es el amor. Es el Eros. Es el Eros puro. Afrodita es el Eros. Aunque Hera también tiene su nombre ligado con Eros, pero sigue otra derivación. Entonces, Hera es la familia, ¿ya? En cambio la institución. En cambio Afrodita es el amor simplemente, ni siquiera la reproducción, no, es más bien Ceres o Demeter, ¿verdad? Ya. Ahora, Afrodita por supuesto comete adulterio y el sol brilla con tanta fuerza que hasta el semiciego Hefestos, que está ciego por las chispas de la fragua, ve a los amantes. Entonces enfurecido fabrica una red de hierro en que los atrapa. ¿Ya? Y los exhibe en una actitud, digamos, poco digna ante todo el resto del Olimpo. Con una falta de tiro muy característica de Hefesto. Porque para los griegos era claro que el ingeniero no sabe política. ¿Ya? Entonces, eso dura hasta hoy. Los políticos manejan los instrumentos de poder que fabrican los ingenieros. O sea, los ingenieros o el mundo ingeniería sería el mundo de Hefesto. El mundo de Hefesto. Igual, sigue exactamente igual, es sorprendente el fenómeno. Ahora bien, Afrodita se venga con las armas que ella tiene. Y entonces induce a una hija del sol, Pasifae, ¿ya? Que es la reina de Creta, la induce la hace adquirir una pasión irresistible por un hermoso y gigantesco toro que surge del mar. ¿Ya? El Minotauro. Todavía no, es el toro. El toro. ¿Ya? Entonces,
Pasífae se encuentra con el terrible problema de que el toro no se interesa por ella. Bueno, se interrumpe brevemente el mito y llega refugiado a Creta de Atenas el ingeniero Dédalo, ingeniosísimo, que ha creado el hacha, el serrucho, el taladro, ¿verdad? El nivel, o sea, un tipo ingenioso. Pero ha asesinado a su primo, otros dicen que a su sobrino, porque inventó las tijeras. Y él no soportó, digamos, esta ingeniosidad superior. Entonces, llega refugiado a Creta, su fama lo precede y Pasífae le pide auxilio. Y él le fabrica una vaca hueca de bronce. Entonces la reina se introduce en la vaca y logra ser finalmente poseída por el toro. De esos amores surge el Minotauro. ¿Ya? Bueno, ahora, hasta aquí el cuento es simplemente brutal, ¿verdad? Ya, entonces, amores bestiales. Venganza, etc. Claro. Ya, en realidad, voy a tirar una rapidísima porque los mitos tienen múltiples lecturas, todas válidas. Todas válidas, como telitas de cebolla. Entonces voy a tirar una nada más. Hay que leerlas todas. O sea, no, ¿no se agota el mito en una explicación? No. Se necesitarían muchísimas, una cantidad muy larga de cuentos lineales en lenguaje discursivo para agotar un mito. Yo leí una vez, perdón, paréntesis, que Italo Calvino decía que había que escuchar los mitos y dejarlos reposar para que el inconsciente los trabajara y después iban a secretar su sentido después de mucho tiempo. Había que pasearse, dormir, que pasaron antes de interpretarlo inmediatamente. Claro que sí. Pero no hay una traducción simple y ni siquiera completa. Ni siquiera completa. ¿Cuál sería una lectura a la que le interesa a usted aquí? Por ejemplo, los dioses están ligados a los 7 dioses principales, están ligados con los 7 planetas principales y con los 7 metales que se conocían. ¿Ya? Entonces, Afrodita está ligada al planeta Venus, que es muy brillante, y al metal estaño. Ares, el dios de la guerra, está ligado al planeta rojo de la guerra, que está ligado al cobre a su vez, ¿verdad? Los amores de Afrodita con Ares son bronce, porque el bronce es la aleación de cobre con estaño. ¿Ya? Y por supuesto el bronce es desplazado por el hierro, y esa es la red de hierro de Festo. Ya está. Ahora, por otra parte, estos amores brutales corresponden a la civilización cretense, que las huellas arqueológicas nos indican con bastante claridad que es una de las pocas que, hasta donde la conocemos, no implicó un aplastamiento de los agricultores por los ganaderos. Los ganaderos siempre han sido guerreros, son guerreros natos. Solo pudieron ser vencidos con las armas modernas, ¿ya? Definitivamente, domesticados, digamos. Pero porque su modo de vida los lleva a la violencia y a la pericia guerrera, ¿verdad? En cambio, los agricultores eran inicialmente matriarcales, pacíficos, prósperos, ¿verdad? Bueno, entonces, en todo el mundo llega un pequeño grupo de ganaderos, los aplasta, los esclaviza y se convierte en clase dirigente. En Creta no hay indicios de eso. Hay indicios de que llegaron ganaderos, pero no hay indicios de que hayan aplastado al grupo agrícola matriarcal. Efectivamente, entonces, el toro puede simbolizar los ganaderos y la reina es los matriarcales. Y la relación amorosa entre ambos significa de que hubo una simbiosis de las dos tradiciones y el Minotauro es el resultado de esa simbiosis con auxilio de los metalurgos, que también es una tercera tradición que llega a Creta. Y los metalurgos tienen que ver con los alquimistas, ¿o no? Claro. Mircea Eliade habla de ellos. Claro, por supuesto. Claro, tienen que ver con los alquimistas, tienen que ver con los adivinos, tienen que ver con los matemáticos. En la Biblia también está la descendencia de Caín. De Caín deriva todo. Todo viene de Caín, excepto, claro, porque es que todo eso es pecaminoso en el mundo bíblico. Claro, porque Abel es solamente pastor, pero Caín edifica la primera ciudad, sedentarios. De los descendientes de Caín están los que trabajan los metales, Tubal Caín, y están los que tocan la flauta, la cítara, el baile y todo eso. O sea, la cultura va por ese lado, por el lado maldito, ¿verdad? Por el lado oscuro de la luna. Por el lado oscuro, claro. Claro, por el que no se entrega totalmente a Dios, digamos. Por eso la novela, famosa la historia de la novela, Demian de Germán Gé, el personaje se siente atraído por ese compañero que le habla de Caín. Como la figura escondida, pero que es central en el interior de la cultura. Claro. Ahora también es maldito, es violento, ¿verdad? Claro, se paga en precio. Ahora, tú te has interesado mucho, te has apasionado por el mito de Ulises, por la Odisea, que es un libro bellísimo. Hoy día
hay un resurgimiento y un interés renovado en Europa, por ejemplo, por recontar o volver a narrar estos antiguos libros, estos cantos épicos, desmesurados como la Ilíada, los de Homero. Por ejemplo, está el gesto de Barico, el escritor italiano que escribió un libro de Ilíada narrada para auditores contemporáneos. O sea, hay un público contemporáneo que se interesa por esto. ¿Por qué la Odisea ha ocupado tu atención y tu interés? Ahí tenemos un mito realmente fundacional, interesantísimo. ¿Qué es lo que te ha interesado de Ulises? Y escribiste este artículo, Mitos del Mar, el viaje de Ulises, un rito iniciático. ¿En qué sentido el viaje de Ulises, que habría de contarlo brevemente, tal vez tú podrías resumirlo, es un rito iniciático? ¿Y qué nos dice a nosotros ese rito iniciático? Ya, a ver, el viaje de Ulises se divide clarísimamente en dos partes. Inicio y final corresponden a lugares geográficos conocidos, Grecia, ¿verdad? Troya, Ítaca, que están ahí, ¿ya? Y a fechas ubicables, hacia el 1200 a.C., un poquito después, digamos, ya, ubicables. Pero luego toda la parte entretenida del viaje, que es cuando se enfrenta con monstruos y con gigantes. En es fin, un verdadero cómic. Es un cómic griego. Es un cómic griego. Entonces, esa no tiene referente hasta hace poco tiempo atrás, ¿ya? No tiene referente ubicable en la geografía y no tiene tampoco en la historia, ¿ya? Los monstruos son carentes de historia. Claramente, sin embargo, tiene mucho sentido en términos mitológicos, ¿ya? Toda la vida humana, desde el nacimiento, desde que uno empieza a abandonar, incluso cuando dentro de su corral, la guagua es un explorador, ¿verdad? Que se arriesga. Hay guaguas que se arriesgan más que otras. Toda guagua es un Ulises, ¿no? Es un Ulises, porque ¿qué es lo que está haciendo? Está recorriendo un camino desconocido, que para él es un laberinto, hasta que después de mucho recorrerlo, el laberinto se vuelve conocido, y luego pasa a la exploración de su pieza, de su casa, de su barrio. Hasta hoy la mayor parte de la gente conoce una ciudad, no digamos como Santiago, que es monstruosa, sino incluso como Valparaíso, ¿ya? Que es chiquitito comparado con Santiago. Yo no me conozco todas las calles de Valparaíso. Por supuesto, no me perdería en ninguna parte que me dejaran con los ojos vendados, no me perdería. Bueno, hay unas sirenas que de repente pueden hacerlo perder a uno. Ah, sí, claro, ¿verdad? Entonces, pero no me las conozco todas. Ahora, ¿cómo conoce uno una ciudad? Rara vez uno la conoce por el mapa, ¿ya? Uno conoce una ciudad porque acumula en la memoria millones de bits de información, ¿verdad?, sobre tal esquina, tal punto de referencia, ¿verdad? Y cuando tiene muchos de esos millones, se puede mover por la ciudad. O sea, ha ido conociendo las etapas del laberinto, ¿ya? Bueno, ese fenómeno no es continuo, o sea, el ser humano se encuentra continuamente en un laberinto. Ahora, después de mucho tiempo, cuando uno logra conocer bien su espacio, a veces uno se queda en él como en su refugio y no sale de ahí, ¿ya? El caso extremo ya es la vida burocratizada, ¿verdad?, altamente. Bueno, muy familiar también. ¿Hay algún mito que cuente, una historia que cuente, o en la literatura, en el mito, un personaje que sea lo contrario, Ulises, alguien que se quedó? Bueno, que se instaló. Tú tienes el Kafka, por ejemplo, el proceso, el castillo, ¿verdad? Claro, Kafka trata de permanecer en un lugar conocido, y ¿qué es lo que descubre, gracias a que es prodigiosamente genial? Que hasta el más conocido de los lugares es el mismo laberinto. Es lo mismo que sucede en matemáticas. O sea que el riesgo y el abismo están aquí a la vuelta de la esquina. Te persiguen. Mira, el infinito puede ser un infinito exterior, o sea, tú vas 1, 2, 3, 4 y sigues hasta infinito, ¿ya? Ya está. Y infinito para el otro lado también, ¿ya? Pero también tú puedes tomar entre 1 y 2 la mitad, y la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad, y la mitad, hasta el infinito también. Bueno, eso es lo que le hace. O sea, el infinito está en mi pieza. Eso es lo que hace Kafka. Él trata de entrar y llegar al castillo, está en la puerta del castillo, y no puede llegar. Claro. Entonces, porque va encontrando siempre de un paso a otro, hay otro previo, previo, nunca. Ese problema, eso también estaba dicho, aquí leí la tortuga, ¿te fijas? O todas las paradojas de Zenón, ¿te fijas? Para ir de un punto a otro es preciso llegar a la mitad, y a la mitad de la mitad, y a la mitad, infinito. O sea, los laberintos, cuentos infantiles, mira, Hansel y Gretel. Hansel y Gretel entra al bosque. Y para no perderse, deja unas migaja, ¿no? miguitas, ¿verdad? Se la comen los pajaritos. Se la comen los pájaros. Claro. Los pájaros son obviamente símbolos psíquicos. Los niños no tienen memoria. Y el camino era la memoria. En cambio, el héroe, para salir del laberinto, necesita el hilo de Ariana, ¿verdad? Entonces, ahora, él tiene memoria porque ya es un adulto. Ahora, Ulises es un perdido. Es un perdido. Alguien que se pierde. Es un perdido. Es el teniente bello griego. Claro, claro que sí. Ahora, que es como cualquiera que sale más allá de lo habitual, ¿verdad? Ahora, no todos pueden,
En el mundo griego solo los héroes tienen la capacidad de hacerlo. Cuando el hombre común, si no lo guía un héroe, no puede. Por ejemplo, lo que le pasa a los compañeros de Ulises cuando llegan a la isla de Circe. Se convierten en cerdos. Se animalizan en el fondo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque entran al mundo de la naturaleza pura y no lo pueden resistir. ¿Ya? No tienen, como quien dice, la fuerza de carácter para enfrentar su propia animalidad. Siempre me han fascinado los personajes femeninos en la Odisea, Circe, Calipso y Penélope, pero quiero partir por estas dos hechiceras. Circe y Calipso, ¿de dónde vienen estas hechiceras que atrapan, que secuestran a Odiseo de alguna manera, que lo quieren guardar para él, que son la tentación suprema porque le ofrecen la eterna juventud, la belleza, la felicidad, etcétera? ¿Vienen de un mundo anterior al mundo homérico? ¿De dónde son esas hechiceras, crees tú? Ya, mira, a ver, son símbolos muy potentes. Son potentísimos, claro. O hasta la sirena también, otro símbolo femenino, Igual, ¿no? claro, la sirena. Fíjate que, en primer lugar, Circe, Calipso y la propia Penélope comparten la siguiente sorprendente característica. Son mujeres solas. Están en una isla, ¿ya? Que es de algún modo un ombligo del mundo porque todos llegan a ellas. ¿Ya? Tejen, son tejedoras y esperan. Igual que Penélope. Igual que Penélope, todas. Y todas atrapan. Penélope también. Penélope atrapa a los 108. Son arañas. Son verdaderas arañas. Ahora, ¿cómo se llama? En la etimología, una de las etimologías posibles del nombre de Penélope está la tela de la araña. Ah, sí, ¿eh? Claro, eso lo muestra Graves, Robert Graves, en los mitos griegos. Ahí desarrolla una posible etimología. Pero de todas maneras, la araña es creación de Atenea, y Atenea es la diosa protectora tanto de Ulises como de Penélope. Así que hay una ligación muy fuerte. Pero en todo caso, esperan y atrapan, como hace la araña. Son temibles, son verdaderamente temibles. De alguna manera las sirenas también. Entonces, hay un elemento que se repite muy continuamente. Ahora, por otra parte, el mundo antiguo, eso dura hasta Chile, está en Pedro de Valdivia y que heredó todo eso, ¿verdad? Pero viene del mundo más antiguo, es una serie de círculos concéntricos. El espacio inmediato en torno a Delfos, ¿verdad?, es el mundo propiamente tal, o sea, aquella parte del universo adecuada a la vida humana, entendiendo por vida humana la del hombre griego. Claro, son chauvinistas. Entonces, luego hay un segundo círculo más afuera que ya no es tan adecuado, pero no es malo. Ya está. Que correspondería en las tradiciones, en Heródoto está muy claro eso, pero después en los romanos también, en los historiadores tardíos, correspondería a la edad de bronce, a los hombres de la edad de bronce, que son muy guerreros, pero de alguna manera superiores en virtud a los de la edad de hierro, que son los que viven en el mundo actual. ¿Y actualmente en qué edad vivimos? Tenemos que analizarlo míticamente. ¿En la edad de bronce? No sé si la edad de oro o la edad de hierro. ¿Dónde estamos ahora? De todos los mitos siempre estamos en la edad de hierro. Siempre para los hindúes estaríamos en el Kali Yuga, en el fin de los tiempos. Ahí ya no conozco, claro. Yo no sé si el fin de los tiempos. Los hindúes creen que ya no queda poco. Una época caótica, claro, que indica el final de un tiempo. Pero analizándolo desde la matriz griega, tú tuvieras que definir nuestro tiempo. Está en la edad de hierro, o sea, pero eso es porque todo presente tiene que cotejarse contra un pasado que puede ser inferior o superior. Si tú lo cotejas contra un pasado inferior, estás en el positivismo del siglo XIX, ¿verdad? En la fe en el progreso, en pensar que el futuro siempre es mejor. Claro, ¿te fijas? Y cualquier primitivo es bárbaro, un salvaje, ¿te fijas? Ya, semi-hombre. Esa es una opción. La otra opción es que tú tienes un pasado superior, con héroes, y antes de los héroes con patriarcas, los que hablan con Dios, y aún antes con Adán en el paraíso, vida eterna, sano, sabio, bondadoso, ¿te fijas? Y con vida eterna. Entonces, son las dos. El cerebro humano funciona por contraposiciones binarias, así que tú optas por esas dos. Y eso sí, tienes que ser coherente. Optas por una y tienes que construir todo un mecanismo explicativo. ¿Cómo es que estamos en la decadencia o cómo es que hemos avanzado? Quiero volver a lo de Penélope. Tú tienes también un artículo sobre Penélope y una visión bastante original de quién era Penélope. La imagen que tenemos todos los que hemos escuchado la historia de esta mujer fiel que esperó a Ulises, que fue acosada por los pretendientes, que tejía la tela para darse el tiempo a esperar a Ulises. Pero tú
descubre una segunda Penélope que es distinta a aquella que hemos recibido todos en nuestro imaginario, digamos, la que se instaló dentro de nosotros. ¿Quién es realmente Penélope? Bueno, siempre es la que tú, como es mito, siempre es la que tú revitalizas. ¿Cuál es tu Penélope, en el fondo? Claro. Sería la pregunta. Entonces, claro. mira, la mía se parece mucho a todas las mujeres que me han ido seduciendo, ¿verdad? ¿Se parece a tus mujeres? Claro, la he ido construyendo con ese material. ¿Ya? Y es viceversa. O sea, veo en ellas a Penélope y a Penélope la veo a través de ellas. Ajá. Que es como el hombre conoce, pues tú tienes que conocer de lo próximo a lo remoto. ¿Penélope es Eva? Y ¿La Eva del mito adánico? no me atrevería, fíjate, no me atrevería. Ujú. Porque, no me atrevería a decirlo porque Eva correspondería a la edad de oro y Penélope es de la edad de bronce. Ajá. O sea, es una heroína feudal, Ujú. ¿ya? De una edad guerrera. Pero ese palacio donde vive ella es casi como un paraíso, un lugar autosuficiente donde está todo Claro. y donde se puede vivir sin salir de ahí, ¿no? Claro, claro. ¿Qué era ese palacio en esa época, en ese mundo, en ese tiempo, digamos? Ese espacio. A ver, bueno, todo palacio en esa época es el castillo feudal, o sea, una unidad autosuficiente de producción y defensa. Ujú. Tiene que cumplir con los dos requisitos porque si no, no puede existir. Ujú. Una unidad guerrera, si no eres capaz de defenderte, estás perdido. Y tienes que ser capaz de autoproducir porque no hay un sistema de economía globalizada, ¿verdad? Así que son unidades básicas de producción y defensa. Una sola cosa no tienen los feudalismos, por eso un feudo no es un pequeño reino, no tienen autonomía genética. O sea, la clase dirigente tiene que buscar mujer o un hombre en otro feudo. No puede en el mismo porque un feudo tiene una sola familia. O sea, esa es la única diferencia y no es poca. Ahora vamos a la Penélope. ¿Quién era realmente? ¿Era tan fiel? ¿Era la mujer que estaba esperando a Ulises desesperadamente, que estaba engañando a los pretendientes? ¿O había otra operación ahí de No en Penélope? el mito, o sea, no en la versión de Homero. En la versión de Homero hay una serie de pistas Ya. ocultas que indican de que dista mucho de ser fiel. ¿Ya? Sí, dime las sin cuáles duda. son. Claro, esto me intriga a mucho, ver, me en primer interesa. lugar, cuando llega Ulises de retorno a Ítaca, disfrazado, Disfrazado mendigo, ¿no es cierto? claro, se encuentra con su hijo, que ya es adulto, Con ¿ya? Telémaco. Y se hacen amigos los dos Pero Telémaco no sabe que es Ulises. no sabe que es Ulises. Ajá. Él solo tardíamente revela su verdadera naturaleza y Telémaco le cuenta entonces inocentemente en qué problema está. ¿Ya? Y le dice que su madre, Penélope, ¿verdad? Nunca les ha dicho que no a los pretendientes, sino que les da largas. ¿Ya? Ah. Entonces juega con el hilo, ¿ya? A uno Ya, sí le da, ya, le, da ya. le da esperanzas a todos. Ya. ¿Ya? Entonces, ya, ahí hay un caso claro. Otro caso, eso está súper confirmado, ya no es solo una apreciación Subjetiva. digamos. errónea de un niño inexperto. No, no, no. Cuando los pretendientes han sido asesinados por Ulises, ¿verdad? Y descienden sus almas al Hades, al infierno, se encuentran con otros héroes como Agamenón, ¿ya? Y Agamenón les pregunta, ¿cómo descienden todos juntos? ¿Qué guerra enorme hay ahí? Entonces le explican que nos mató el héroe Ulises porque nosotros... Y ahí le cuentan una ocasión en que ya no tiene sentido mentir. ¿Ya? Entonces, Porque los muertos no mienten. no tienen para qué mentir, claro, Lógico. ya ¿qué van a cambiar? Entonces, ellos reconocen de que Penélope les daba a todos esperanzas. Ajá. No les decía ni sí ni no. ¿Qué significado hay detrás oculto en esto? O sea, esta Penélope que le da esperanza a los pretendientes, Claro. pero que juega al juego de la espera de la mujer. ¿Qué crees tú que hay ahí? Claro. ¿Qué símbolo hay ahí? Mira, hay varias opciones, ¿te fijas? Está desde el poder femenino, ¿verdad?, en acción, que juega precisamente con las expectativas, ¿ya? Porque en el instante en que las expectativas se cumplen, ella pierde El poder. parte de su poder al menos, ¿verdad? Claro. Entonces, esa es una opción, ¿ya? Ahora, la que yo creo, por las pistas que va dando Homero, el mito no lo crea Homero, ¿eh? Homero toma un mito y lo elabora, ¿ya? Así que el mito es mucho más antiguo. Por las pistas que él va dando, lo que yo creo es que ella odia el mundo guerrero en que nació, ¿ya? Y Ya. brevemente ella cree que puede hacer para su hijo, que es su única preocupación, ¿ya? Un mundo pacífico. Pero ella sabe muy bien, porque de tonta no tiene un pelo, que en esa sociedad un hombre pacífico no podría conservar su herencia, ¿ya? Entonces ella se las arregla para atraer a todos los vecinos que pudieran disputarle el trono, ¿ya? Y seducirlos y ablandarlos también.
Y la llegada de Ulises y la permanencia de Ulises en Ítaca, a pesar que hay algunos poetas que se imaginan después que Ulises se aburrió Sin en duda, Ítaca y que claro, partió de nuevo de viaje, claro. no podía quedarse ahí. Pero viene un periodo de paz. O sea, la llegada de Ulises a Ítaca es el fin de un tiempo, ¿no? El fin de una Sí. civilización, el fin de una edad tal vez. Sí, claro. Ahí terminan los hombres de bronce, en verdad. ¿Ya? Porque los hombres de bronce mueren por la guerra de Troya. Ujú. Zeus manda a Helena Ujú. para provocar la aniquilación de los héroes. Ujú. ¿Ya? Y luego con las consecuencias de la guerra de Troya. Ujú. Entonces que se perpetúan hasta que terminan todos aniquilados. Ujú. Y la generación siguiente ya es la generación de hierro. ¿Ya? Inferiores. Ujú. Son hombres inferiores. Entonces, pero Todavía estamos viviendo en el tiempo no, de Ulises, en el no, tiempo... de la generación de hierro desde Homero. En la versión de Homero es la de hierro. ¿Ya? Porque siempre hay descenso. ¿Te fijas? Igual que en el cristianismo. Degradación. Degradación tiene. Caída, la Claro, caída en el fondo. Caída que no termina. ¿Ya? Ahora, con el cristianismo cambia con la llegada de Cristo, por supuesto. ¿Ya? Ahí se empieza el ascenso de nuevo. ¿Ya? ¿Ya? Eso también se intentó hacer en el modelo clásico con la llegada de Augusto, ¿verdad? Entonces, los poemas de Virgilio, que sé yo, son el ascenso y el retorno a la Edad de Oro, el retorno a la época adánica. Bueno, pero en el modelo de Homero, Homero escribe desde la Edad de Hierro, porque esto ocurrió muchos siglos antes de Homero, 4 siglos antes por lo menos. Vamos a dar un salto ahora temporal, pero vamos a seguir dentro del fascinante mundo del mito, y vamos a ir a ese día en Iquique en que se enfrentan la escuadra peruana y la escuadra chilena. Esto porque leí esto que tú acabas de escribir, que se llama El combate naval de Iquique, un mito chileno. Uno siempre se pregunta y dice que Chile no tiene mitos, o tiene muy poco. Algunos han buscado... Te voy a pedir, por favor, de que no hablemos demasiado de eso, porque es mi tesis de grado y Pero algo tenemos que hablar. creo que legalmente podría quedar incapacitado. Bueno, entonces voy a tirarlo por otro lado, voy a hablarlo de otra manera. Claro. Como lo enviaste con material, yo me lo leí y lo encontré fascinante. Es una pena, pero lo vamos a hacer de otra manera. A ver, el mito. ¿Tenemos mitos en Chile o no tenemos mitos que nos funden? Ya, esa fue la cosa que a mí siempre me sorprendió. Chile es terriblemente pobre en mitos propios, ¿ya? Excepto Chiloé. Pero que Chiloé permaneció mucho tiempo... Es casi como una república aparte, ¿no? Es casi como una república aparte. Solo Chiloé es rico en mitos. Chile es pobre. Bueno, esa fue una cosa. Hasta que... Es pobre en mitos, pero no en leyendas. ¿Qué diferencia habría? A ver, el mito está construido con símbolos. ¿Ya? La leyenda está construido con el valor de signo de las palabras que la constituyen. Entonces, ejemplo, dame un ejemplo para... Es un cuento corto. Una leyenda. Una diferencia entre un mito y una leyenda, a ver, para que la gente lo tenga claro. A ver, tomemos Edipo, ya. Entonces, mito de Edipo, ¿verdad? En que Edipo recibe, el padre de Edipo recibe un oráculo, un mensaje de los dioses, que le dice que su hijo lo matará. ¿Ya? Entonces, él para evitar eso, apenas nace el hijo, lo manda al monte, ¿verdad? Le hace clavar con una estaca los pies, ¿verdad? Ya está. No consigue que muera porque pasa alguien, enviado por los dioses, rescata la guagua, la cría, luego llega un día otro rey, encuentra a este bello adolescente y se lo lleva y lo educa como hijo de él. Ya. Un oráculo le dice ahora a Edipo, al hijo, que matará a su padre y yacerá con su madre, engendrará en su madre. Entonces Edipo, para eludir eso, sale corriendo, ¿ya? Sale huyendo de la ciudad donde están sus padres, los que él cree sus padres. Pero los dioses lo atraen hacia su padre y su madre verdadero, poniéndole un desafío, ¿ya? La esfinge. Edipo es un héroe, por lo tanto va detrás de la esfinge. ¿Ya? Y la esfinge le propone ¿cómo se llama? Un enigma. Un enigma, ¿verdad? Es el famoso cuál es el animal que al nacer anda en 4 pies, en 2 pies en la juventud y en la vejez en 3. Y Edipo contesta el hombre. Lo interesante es que la esfinge, el mito dice, aunque la respuesta no era del todo correcta, ¿ya? Entonces la esfinge la aceptó y se suicida. ¿Ya? Salta, tiene alas, pero salta a un precipicio y evidentemente, ¿por qué se suicida? Porque Edipo es el héroe del ingenio. Entonces, para que resalte el ingenio, no tiene que aparecer la fuerza física, aunque sin duda la tiene. Bueno, eso es el mito. Claro, entonces, el mito está... Cada elemento es un símbolo. ¿Ya? Y por ser un símbolo, las relaciones entre los elementos del mito son de una densidad monstruosa. ¿Y en cambio la leyenda? Ya, una leyenda es sobre el mismo tema, ¿verdad? El joven malvado, ¿verdad? Que
¿cómo se llama? Mata a sus padres adoptivos, ¿verdad? Para robar, ¿ya? Y llevado por su mala naturaleza, viola, digamos, a su madre, por ejemplo, cualquiera de esas cosas. Casi una crónica policial. Es una crónica policial, es una simple crónica policial. Entonces, puede ser apasionante y terrible y truculento y todo eso, ¿verdad? Pero carece de densidad de La densidad relación. simbólica, digamos. Claro. Vamos a los mitos chilenos. ¿Cuáles podrían ser nuestros mitos? Porque todo país necesita, yo me imagino, fundarse en mitos. Como Grecia se fundó en un mito, el mundo hebreo en otros mitos, los celtas, etcétera. ¿Dónde nos fundamos nosotros? Porque sin mito, alguien dijo, sin cuento no hay historia. Uno podría decir, sin mito no hay identidad, no hay historia, ¿no es cierto? ¿No es así? Mira, yo creo que es posible que Chile tenga muchos mitos, pero no los ha logrado pasar del inconsciente al consciente. ¿Ya? A ver, explícame eso. Claro, porque el inconsciente siempre trabaja con mitos. Y si existe un inconsciente común de los chilenos, como es posible que exista, ¿verdad? El inconsciente colectivo chileno, diría yo. El inconsciente colectivo chileno, claro. Si existe, va a tener un buen stock de mitos. ¿Ya? Por supuesto, muchos de esos mitos son los comunes a Occidente. ¿Ya? Pero es posible que tenga un buen stock de mitos nacionales. Pero esos mitos no pasan al consciente hasta que ese fenómeno es bastante raro. Uno no sabe bien cómo se pasa la información inconsciente al consciente. ¿Ya? En algún momento ocurre por un conflicto que no se puede resolver. ¿Ya? Los sueños, por ejemplo. La mayor parte de los sueños uno los olvida, pero cuando uno los recuerda, eso es una señal que el inconsciente le está mandando al consciente. Mire, ayúdame a resolver esto. ¿Ya? Ya. Entonces, hasta este momento yo he encontrado dos mitos chilenos. ¿Ya? Uno que no ha pasado en absoluto al consciente, ¿ya? Pero que está en las acciones reiteradas de los chilenos. El mito de la forma de Chile. ¿Por qué Chile es largo y estrecho de norte a sur? ¿Ya? Eso es fabuloso. Pero espérate, eso no es un mito, eso es una realidad. Sí, pero ¿cómo se produjo? A ver, expliquémoslo, porque Chile es largo y estrecho. Claro, bueno. ¿Por qué es mito eso? Ya, a ver, pero eso... Ese es uno, ok, nos vamos a meter en eso. El otro que yo encontré y que sí pasó al consciente es el combate naval de Iquique. Ahora, cuando digo que es mito no quiero decir que no sea verdadero. No, no, no. Lo que quiero decir, los hechos ocurrieron, tal cual dice. O sea, históricamente hay pocas cosas tan bien asentadas como el combate naval de Iquique. Lo sorprendente es que la estructura del relato que los chilenos recuerdan sobre el combate tiene la estructura de un mito. ¿Ah, sí? El relato está estructurado como un mito. A ver, explícalo brevemente, ilústralo. Humos al norte. Claro. Eso lo dice el vigía que el vigía de la Covadonga. Humos al norte, esa frase quedó grabada en todo. Potente, terrible, ¿te fijas? Ya. ¿Por qué conservamos esa frase en el recuerdo y no todas las otras veces en los combates de Chile en que el enemigo ha aparecido por el sur, por el sureste, por el noreste, incluso por el norte, pero no hay? ¿Por qué quedó grabada Humos al norte y no las otras frases? Ya. Sostengo yo que porque el inconsciente chileno percibió el símbolo poderoso, el símbolo potente de norte, ¿ya? Norte, símbolo de toda certidumbre. Humo, símbolo de incertidumbre, de guerra, ¿ya? Tal como aparece en las películas de terror. No hay película de terror donde no aparezca un humito ahí, una neblina aterradora, ¿verdad? ¿Ya? Eso es porque el director sacó de su inconsciente que ese es un síntoma de incertidumbre, ¿ya? El humo, la niebla, en fin. Está lleno de obras de arte así. The Fog, la película de Carpenter, la película de terror con la niebla, etcétera, etcétera. Tienes toda razón. Ya, pero quiero que hay, ¿por qué Chile descubre, el inconsciente chileno se encarna en esa idea? La unión de dos símbolos potentes, norte con... junto con todo el resto del relato, porque se potencian un símbolo con otro, hace que la mente derive rápidamente hacia la estructura mitologizante. Entonces, si no, hubiera perdurado otra cosa. El relato, no el parlamento. Hubiera dicho, los buques peruanos se acercaron a Chile por el norte. Y los chilenos lo hubieran olvidado porque como los chilenos no tienen idea de la campaña, entonces le da lo mismo por qué lado llegan. Así que eso lo hubiera olvidado. Y lo que hubiera recordado son otras cosas. Los chilenos no tenemos idea de nada de historia, no sabemos nada de nada. No se sabe casi nada. No sabemos nada. De hecho, no tiene por qué... Fíjate que hay otra cosa. ¿Por qué en ese es el único hecho histórico en el que se recuerdan las palabras dichas? Chileno, muchachos, la contienda es desigual, nunca se ha arriado la bandera entre el enemigo. Y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Es un parlamento notable. Fabuloso. ¿Lo dijo de verdad o fue creado por alguien que lo escuchó o por el mito? O sea, en el fondo fue mitificado. O sea, porque parece casi un discurso... Es demasiado perfecto. Elaborado, ¿no es cierto? Claro. Mira, hay dos versiones originales, con pocos días de intervalo después del combate, 3 días más o menos, escritas en la prisión de Iquique por sobrevivientes.
Claramente los sobrevivientes no se influyeron uno a otro. Hay una Ya. serie de pistas que indica que no se influyeron. Y sin embargo, aunque son distintas las versiones, Ujú. ¿ya? Las palabras no son las mismas, el significado es exactamente igual. Por lo tanto, algo muy parecido fue dicho. Puede que cambie una que otra palabrita, pero el resultado es exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces, porque está muy confirmado. Cuando tú tienes dos confirmaciones independientes. Ahora, ¿cuándo Arturo Prat deja de ser el marino, el hombre real, y se transforma en el héroe mítico? ¿En qué momento se produce ese salto? En que se irrealiza el personaje, pero se transforma ya en un símbolo del inconsciente eterno. Porque Ahí mismo, Chile desde el primer día, pero no es Arturo Prat, es el conjunto completo, es el relato completo, incluyendo la Covadonga, o sea, incluyendo el combate de Punta Gruesa. ¿Ya? El conjunto completo, Ya. ese es el que genera el espacio mitológico en el cual aparece Ahora, el héroe mítico. ¿por qué hay otras batallas tan importantes como la batalla de la Concepción u otras que fueron muy significativas en la historia de Chile? Sin duda. Que sin embargo No no pasaron ni se transformaron en mito y teniendo todos los elementos para hacerlo. ¿Por qué estas sí y esas otras no? Yo diría, es una cosa bastante compleja. ¿Cómo el relato de hechos reales, vamos a poner reales entre comillas, Ya. para no molestarnos con Humberto Maturana, Ya. entonces, el relato de hechos reales puede adquirir estructura mítica sin que intermedie, ¿ya?, un poeta, por ejemplo, un mitógrafo, O sea, en el fondo es un poema escrito por el pueblo. colectivamente. Un poema colectivo. O sea, Colectivo. el combate naval de Iquique, leámoslo así, sería nuestro gran poema colectivo. Sí. ¿Sería nuestra odisea? Sí, sí. Ujú. Pero, ¿por qué ocurrió? ¿Ya? Esa es la Mi pregunta. impresión es que el que desató la potencialidad mítica de los testigos, que son los sobrevivientes de la Esmeralda, el que la desató es la arenga de Prat. Al ser una arenga de extraordinaria perfección, cargadísima de sentido y con un elemento simbólico muy fuerte, ¿ya? Sobre todo hay dos expresiones de la arenga que son netamente simbólicas. La expresión es nunca. Nunca Nunca se hará la te tira bandera la eternidad. enemiga. Nunca te tira la eternidad de inmediato. Te saca la historia. Te saca Te mete la en el historia. tiempo mítico. Claro. Ah, Si en la historia no hay interesante, eso nunca. no lo había pensado, En la ya. historia no hay nunca. Ajá. En ningún relato breve. Entonces te tira a la eternidad. Ese es el nunca. Ya. Y el otro es el enemigo. Ujú. ¿Ya? Entonces, la expresión el enemigo, el artículo el te lleva a uno solo. Ujú. Y entonces de inmediato te lleva al enemigo arquetípico. Mm. ¿Ya? El enemigo, aquel del cual todos los enemigos empíricos, Ujú. ¿ya?, no son sino aspectos. Ujú. ¿Ya? Y el enemigo empírico es para gente cristiana es el demonio. ¿Te fijas? Así que- El Leviatán. Ya, el Leviatán. Moby Dick. Moby Dick, claro. Ese sería Es el enemigo arquetípico. ¿Ya? Ajá. El conjunto, yo te diría, es el nombre, es la personificación Ujú. de toda fuerza opuesta a la vida humana y a la civilización. Mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Esa también es una frase que si uno le empieza a dar vuelta va encontrándole Complicadísimo. cómo sabrán cumplir, Complicadísimo. ¿la cumplirán o no la cumplirán? ¿Qué es lo que pasa ahí con esa frase? Claro. Esa es una frase a futuro. Ujú. ¿Ya? Por lo tanto, Prat no tiene cómo saber, no puede hacer una predicción a futuro, y por eso no la hace. ¿Ya? Ujú. Entonces, él dice, mis oficiales sabrán cumplir con su deber, no dice cuál será ese deber. O sea, ¿Y eso por qué? ¿Por qué deja abierto eso? porque es abogado, es un abogado de primera clase, Ya. y entonces él no se compromete a nada que él no pueda garantizar. Ujú. Entonces, si es fácil decir, hacer predicciones a futuro, no pasarán, y si pasan. Claro. ¿Ya? Que toda la guerra civil española, Claro. no pasarán, y Claro, cuando pasaron. claro, claro. El venceremos. Venceremos. No le quiero El sacar pueblo pica a ningún unido grupo. jamás será vencido. Sí, bueno, Y fue vencido, pues. sí, entonces, o sea, Claro. Prat no se arriesgaría a decir algo Ya. que no dependiera de él. Pero quiero entender algo. Lo que funcionara. transforma la batalla naval de Iquique es el discurso de la vieja y gran tradición oratoria que existía en Chile, era muy fuerte en ese Sí, momento, el sí. mundo del derecho, de los abogados, etcétera, etcétera. Y no es tanto el gesto, el acto de saltar y el sacrificio. No, están articulados. Ujú. O sea, esas palabras sin el acto de saltar no adquieren su potencialidad mitológica. ¿Te fijas? Claro, no, es un conjunto completo. ¿Qué es lo profundamente chileno que está en ese mito? ¿Qué es lo que dice algo de nosotros? Así como Ulises es universal, pero dice cosas de los griegos. ¿Qué es lo que dice el combate naval de Iquique, el mito, combate naval de Iquique, el relato literario, de nosotros los chilenos? Si es que yo tengo razón, porque puedo estar equivocado, ¿verdad? Claro. ¿Ya? Entonces, pero sí tengo razón, nuestra referencia con el abismo en primer lugar. Ajá. ¿Ya? Entonces,
La relación de Chile con los la chilenos. relación de Chile con el ¿Cuál es abismo. nuestro abismo? Ahora, entendamos, toda la humanidad vive sobre el abismo. Lógico. Y todos los mitos reflejan eso. La ¿ya? lucha con el abismo. Claro, la lucha el con- descenso al infierno. Ad inferos. Exactamente. El descenso de Dante, el descenso, Exactamente. bueno, etcétera. Y acá ahora el Seguir la último misión. texto del Papa del Ya. domingo. Ya. El domingo por recién. El texto sobre Jesús de Nazaret que Sí, publicó... la sumersión en las aguas del Jordán es el descenso al infierno. Ujú. ¿Se ve? Así que, claro, porque son valores simbólicos prehistóricos que están. ¿Pero qué es lo específicamente Ahora, chileno en ese abismo? la primera es la relación con el abismo, que cada país tiene su modo particular de relación con el abismo, Ujú. ¿verdad? Es posible, muy posible que para Estados Unidos, por ejemplo, a través del western, el abismo norteamericano sea la llanura infinita y el modo de aniquilación que la llanura provoca, ¿verdad? Es muy posible. Claro. Entonces, el cowboy salvajizado, ¿verdad? Pero que de repente logra crear una unidad, evitar que su personalidad se disperse en el espacio. ¿ya? La misma llanura que aterra a Borges, Ujú. ¿verdad? Claro. Entonces, por ejemplo, en el cuento este sobre la cautiva, ¿ya? Se me olvida el título exacto del cuento. Entonces, el guerrero y la cautiva. El guerrero y la cautiva. Esa es una. Entonces, el abismo chileno yo sospecho que está en relación con el mar, ¿ya? Porque la poesía chilena, el mar, voy a pensar que los poetas son chilenos por excelencia, Ajá. ¿verdad? Son la Entonces, quintesencia de los chilenos. claro, son los que saben leer el inconsciente mejor que los hombres corrientes. Lógico. ¿ya? Tampoco se me ocurrió a mí esta idea, que es muy conocida, de que Sí, sí, sí. las relaciones entre la poesía y el inconsciente, y la poesía y el mito, la poesía y el símbolo, en fin. Entonces, en la poesía chilena predomina muy marcadamente el mar como abismo. Ahora, curiosamente, el himno dice, ese mar que tranquilo te baña. Sí. ¿Y qué pasa? Abismo, el abismo terrible. Pero es tranquilo. El pantano. ¿Pero por qué dice que tranquilo te baña? Tranquilo te baña, pero eso no quita su condición abisal. Ajá. ¿Te fijas? Entonces, primero no es muy cierto, depende de dónde. Ujú. Frente a Valparaíso, claro, la época temporal es breve, ¿ya? Pero de Valdivia al sur, ¿ya? Los mares chilenos son aterradores. Simplemente, si uno no se va por el interior de los canales, los mares son espantosos. Están en antes que de los helicópteros, la isla de ¿Pero qué nombre más mal escogido? Océano Pacífico. fue el único momento en que Magallanes tuvo buena suerte. La única vez que Ya. la suerte lo tocó en su vida, digamos, ¿ya? Fue cuando logró cruzar el estrecho. Segundo mito que tú planteas como un mito fundante chileno, un posible mito, tiene que ver con lo de Pedro de Valdivia, y me dijiste la forma de Chile. Sí. A ver, yo te dije, claro, tú dices, el hecho que Chile sea visto como una franja larga y estrecha, etcétera, etcétera. Bueno, eso es real geográficamente. ¿Dónde está el mito ahí? Claro, si fuera, claro, por supuesto, muchos se han dado cuenta de esta rareza de Chile y la explicación que siempre dan es producto del paralelismo entre la cordillera de los Andes y el Océano Pacífico. Vale decir, dos barreras. ¿ya? Sí, pero ese paralelismo se da a lo largo de toda América del Sur, América Central y América del Norte. ¿Por qué solo Chile quedó limitado? ¿Por qué hasta Ecuador, que es minúsculo, pasa mucho más para el lado del Amazonas que para este lado? ¿ya? Ya. Perú pasa a los dos lados, Colombia pasa a los dos lados, ¿ya? México pasa a los dos lados, Estados Unidos y Canadá. ¿ya? O sea, no, la explicación geográfica no funciona. No solo en el caso chileno, sino que en ningún caso. Ya. Es decir, en muy pocos casos. Por ejemplo, el País Vasco está a los dos lados de los Pirineos. Ya. ¿ya? El país Saboya, ¿verdad? Sí. Se habla italiano a los dos lados de los Alpes. O sea, no tonteamos. Claro, no hay tal determinismo geográfico. A veces el determinismo geográfico opera y en otros casos no. En Chile no operó nunca. O sea, no es la geografía la que determina, Nunca. sino es el mito el que determina nuestra manera de Los vivir la indígenas geografía. chilenos pasaban a los dos lados, los españoles pasaban a los dos lados. La totalidad de las provincias argentinas vecinas de Chile fueron pobladas desde Entonces, Chile. ¿cuál es el mito entonces? ¿Quién Entonces, lo funde y quién lo cree, ya, quién lo trae? Chile es una creación de Valdivia y yo diría de Silla. O sea, son los dos puntos. Sí, porque las cosas hay que hacerlas y Ellos son decirlas. nuestros Homeros. Son nuestros Homeros. Hay que, Valdivia y hay que- Silla son nuestros Hay que Homeros. hacer y decir. Ya. Son paralelas las dos cosas, Ya. como está en la Ilíada, ¿verdad? Sí, claro. Para decir palabras y cometer Bueno, acciones. Y está en Rimbaud cuando dice la palabra precede la acción. Así es. Debe Entonces, preceder la acción y es el verdadero poeta. Claro. Entonces, ahora, Valdivia y Ercilla crearon un Chile, ¿ya? A ver, ¿qué es lo que Valdivia quería? Ya. Valdivia quería llegar al estrecho de Magallanes. Ya. Es muy claro a través de sus cartas y a través de sus actos. Ya, ya. El problema es el siguiente, no le dieron eso.
de modo que el Chile que él recibió de la corona era un Chile corto y ancho, ¿ya? Que iba más o menos desde Copiapó hasta, pongamos, el paralelo que pasa por Yanquihue, ¿ya? Por Puerto Octay, por ahí, y con la mitad de largo hacia el otro lado de los Andes. Chile era 2 veces más ancho al lado argentino que al lado chileno. Ya está. Eso es lo que le dieron. Pero Valdivia se salió de eso, y Valdivia pidió y pidió y pidió. Se salió del guión. Se salió del guión, ¿verdad? Y finalmente se le dio el derecho a llegar hasta el estrecho y cruzar más allá. ¿Qué es lo que andaba buscando él? Ya, esa es la pregunta. Entonces, aceptado que Valdivia iba al estrecho, Ya. ¿a qué demonios iba? Ya, si vamos a los mapas de la época, hay una sola explicación posible. Todos los mapas del siglo XVI colocan al otro lado del estrecho de Magallanes un continente gigantesco que se llama la Terra Australis Incógnita y que da toda la vuelta a la Tierra. Es como una Antártica, pero 10 veces más grande. Ya está. Ahora, ¿y por qué andaba detrás de eso? Bueno, no sé cuánto rato me queda, pero voy a tratar de saltarme, ¿verdad?, etapas. Mira, básicamente, la mente occidental está dispuesta a aceptar la existencia de la maravilla en el seno de la magnitud. Ya está. Entonces, si yo te dijera de que encontré un tesoro de extraordinario, una mina de oro detrás de mi casa, tú no me creerías mucho. Pero si te digo que la encontré, digamos, en Chiloé, tal vez me aceptes, ¿te fijas? Ya. Es lo mismo un monstruo de 1 kilómetro, una serpiente de 1 kilómetro de largo, en algún lugar de Nueva Guinea que todavía no se ha explorado, no me la vas a aceptar. Pero si te digo en otra galaxia, pues me la vas a aceptar al tiro, ¿te fijas? O sea, siempre la mente está dispuesta a aceptar la existencia de la maravilla en el seno de la magnitud. Ahora bien... Eso en Occidente. No sé en el resto del mundo. Porque en Oriente tal vez, lo contrario, la maravilla está aquí. Claro, no lo sé. En el presente instantáneo, cerca, en el mismo jardín. Pero no soy un experto en eso, así que no me atrevería a meterme. Pero para Occidente me comprometo. Ahora, Colón, ¿ya? Que es el que enloqueció y desató todo el proceso de la conquista, el proceso inaudito, ¿verdad? Colón tomó y articuló mentalmente en forma brillante toda una tradición medieval, tanto la culta como la marinera y la popular, y la mezcló, en fin, y creó una cosa fantástica. Ahora bien, dentro de esa tradición, el paraíso terrenal es clave, ¿ya? Hasta el siglo XV, hasta fines del siglo XV, ningún geógrafo podía evitar colocar el paraíso terrenal en algún lugar de la Tierra, porque si no lo quemaban vivo, por olvidar eso, ¿verdad? La Biblia dice que está, así que tiene que estar. Bien. El modelo de paraíso terrenal que tomó Colón, y Valdivia, por lo tanto, es el de Dante, ¿ya? O sea, una montaña gigante en la cima del paraíso. ¿Dónde la localizaron? Es maravilloso. Dante da la explicación fabulosa, fíjate. Está en algún lugar hacia el oriente de Tierra Santa, pero como ya sabemos que la Tierra es redonda, cualquier lugar hacia el oriente es un lugar hacia occidente. Entonces, ¿dónde? Dante se le ocurrió esto, ¿ya? Tiene que estar en la antípoda de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén se cometió el pecado supremo. Es el lugar más maldecido de la tierra, ¿ya? El asesinato de Dios. En cambio, el paraíso terrenal era tan perfecto que el primer pecado de Adán obligó a echarlo, ¿ya? O sea, el paraíso es la santidad misma. Por lo tanto, tiene que estar en el opuesto. ¿Se fija? Ese es el cálculo que está en la Divina Comedia. Como nos quedan casi un minuto, ojo, vamos a Pedro de Valdivia, para dejar la pista por lo menos para el que busque el telespectador. Pedro de Valdivia tenía conciencia de que en esta búsqueda hacia el sur iba detrás de este lugar paradisíaco y es el que se llamaba la Terra Incógnita, la Terra... ¿Dónde estaba? ¿Está Magallanes? ¿Dónde está ese lugar? ¿La Tierra del Fuego? ¿Qué Valdivia va detrás de toneladas de oro. Ahora, pero las toneladas de oro, la única probabilidad de encontrarlas es en la proximidad del paraíso. No en la cima porque está prohibido para un cristiano. ¿En la ciudad de los Césares podría ser? Sí, claro. Era una de las opciones. Era una de las opciones. ¿Ya? Entonces, ahora, y esa maravilla solo puede estar en un lugar de magnitud suficiente, la Terra Australis. Y Chile es largo y estrecho de norte a sur porque es camino. Es el camino hacia la Terra Australis, hacia la maravilla. Y esto Valdivia no lo pudo nunca decir porque él era un capitán poco importante en España. Pero eso es muy bonito, porque si los mitos dicen algo de nosotros, significa que hay mucho futuro todavía. Hay mucha tierra incógnita por descubrir. Chile tiene que abrirse a su tierra incógnita. Tiene que seguir profundizando en su sur, ¿o no? Sí. Y eso lo repiten los poetas. Esto está en Neruda. ¿Ya? Está en Neruda. ¿Ya? Cuando describe el sur como una cosa atroz, ¿ya? Se hunden en
tu sombra, se hunden los pies de mi patria en tu sombra. Ajá. Entonces, se hunden, por tanto se apoya. Chile está apoyado en ese sur. Está apoyado en la tierra austral y ese sería tal vez nuestro norte. Ese sur sería nuestro norte, ¿no? O mejor que esa, Ya. mi tesis es que la tierra australis se llega a ella, toda esta mitología es por Colón, ¿ya? Y el mundo al que Colón iba no existía. Colón lo que hace es abrir un camino entre el mundo y la nada, ¿ya? Ahora bien, el último tramo de ese camino sería Chile, porque también no estaba, igual que con Colón no estaba lo que él quería encontrar, tampoco estaba en Chile. Somos un balcón asomado sobre la A nada. la nada, sí. Qué lindo eso. Sí. Yo te quiero agradecer muchísimo haber participado en esta apasionante conversación y dejar abierta esta capacidad fascinante de explorar en nuestros propios mitos y nuestro inconsciente para encontrar la verdadera realidad. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad, Rey.